Bueno, gente, les doy nuevamente la bienvenida ya formalmente a un nuevo encuentro de estas charlas mensuales a cargo de nuestro asesor en la temática de la capacitación dirigencial y el desarrollo cooperativo, el ingeniero José Urbaizeta. Eh, Recordarán los que estuvieron y si no, se los contamos, estamos desarrollando lo que llamamos el módulo B, que tiene que ver con la identidad cooperativa, con el desarrollo de los principios en la cooperativa y en las buenas prácticas en el desarrollo de estos principios. En esta ocasión vamos a eh, abordar el tema del segundo principio, el control democrático por parte de los miembros. O sea, desarrollado todo un material que después también, como siempre, se lo vamos a compartir, e inclusive también la grabación de esta charla. Así que, José, quedas como siempre a cargo del desarrollo de la charla. Veo que la serenata es larga, así que vamos a ver cómo te la arreglás para tratar de resumirlo en el tiempo que más o menos tenemos acotado. Así que adelante vos. Sí, bueno, buenas tardes, Fabricio, muchas gracias y buenas tardes a todos los que están participando. Eh, sí, este segundo principio que vamos a ver hoy, que les recuerdo para los que no estuvieron en la primera charla, eh, construimos el material en base a dos miradas: la mirada de la Alianza Cooperativa Internacional sobre los principios, en base a un trabajo sobre la identidad cooperativa, y la mirada del INAES, digamos, un manual de buenas prácticas que tiene el INAES, donde ustedes van a poder ver en relación al principio que vemos en cada clase lo que el INAES requiere de las cooperativas, las cosas que son obligatorias en relación al principio y las cosas que son sugeridas por el INAES. En el primer principio, como era más corto, digamos, pudimos ver en la charla todo lo que nos planteaba la Alianza Cooperativa Internacional y lo que planteaba el INAES. Este segundo principio, que tiene que ver con el control democrático por parte de los miembros, con el ejercicio de la democracia, con la construcción de mayorías, con la asamblea, en fin, con todo el desarrollo de la construcción democrática en la cooperativa, en realidad es un PowerPoint de 71, este, digamos, slides, entonces no es posible verlo en una hora. Vamos a ver hoy la mirada de la alianza en unos 20 y poco slides, y el resto les va a quedar como material a ustedes de todo lo que plantea el INAES en relación a los tipos de asamblea, en relación al consejo de administración, la sindicatura, digamos, todo lo que tiene que ver, digamos, con la gobernanza de la cooperativa. Hecha esta aclaración, vamos al tema. El primer principio que vimos en la clase anterior nos quedaba como gran, digamos, este, elemento, si quieren, como un gran cartel para tenerlo siempre presente. El primer principio es la construcción de la sociedad, digamos, ¿no? Este, Entramos libremente a la cooperativa y salimos libremente de ella, pero, o sea, al llegar a la cooperativa tenemos que saber a dónde llegamos, ¿eh? Y eso no es automático, eso hay que construirlo. Entonces, el primer principio, un poco para nosotros, es la construcción de la sociedad. O sea, bajo aquel lema que nosotros tenemos, que nadie nace cooperativista, se va construyendo, digamos. Y la cooperativa, no hay una cooperativa ideal, está la cooperativa es tan cooperativista como cooperativista somos los que la integramos. Por lo tanto, siempre es un proceso de construcción. Metiéndonos en el segundo principio, el control democrático por parte de los miembros, dice así, la Alianza Cooperativa Internacional. Las cooperativas son organizaciones democráticas bajo el control de sus miembros, los cuales participan activamente en la determinación de sus políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y las mujeres que ejercen como representantes elegidos
son responsables con respecto a todos los miembros de la cooperativa. En las cooperativas de primer grado, los miembros tienen los mismos derechos de votación, un miembro, un voto. Y en las cooperativas de otros niveles, segundo grado, tercer grado, también se organizan de manera democrática, pero suele haber alguna manera de voto proporcional. Entonces, esta es la gran definición de la Alianza Cooperativa Internacional, ¿no? O sea, participamos, podemos ser electos, digamos, que podemos ser socios o podemos ser consejeros, podemos ser síndicos. eh, los representantes elegidos somos responsables con respecto a todos los miembros de la cooperativa. Primer elemento. En los sistemas democráticos, nos señala la Alianza, existen diversas formas de compromiso democrático. Desde la democracia representativa, con la elección de representantes cada cierto tiempo, o sea, eh, el pueblo se gobierna a través de sus representantes, forma indirecta, pasando por la democracia deliberativa, donde ya hay más participación, donde hay consulta, donde hay asambleas, donde hay deliberación precisamente sobre temas importantes, hasta la democracia participativa con la implicación de los miembros en la toma de decisiones cotidianas. O sea, este principio también tiene que ver con la toma de decisiones en tanto integrantes del cuerpo cooperativo, de la empresa. La cooperativa somos todos, los socios, los directivos, los empleados. Y bueno, hay modos, de alguna manera, de construcción, de la construcción de la democracia. Está la democracia que es representativa, en donde el socio tiene un rol más pasivo, la democracia deliberativa, donde se consulta más al asociado, donde hay modos de participación, y la democracia participativa, en donde todos intentan implicar. Esto, desde la visión de la ASI, es bueno tenerlo porque nuestra tendencia debe ser a que nos impliquemos todos en la construcción de la empresa. Bueno, si vemos, digamos, repite en la parte blanca del slide, digamos, la definición que veíamos anterior, vamos a ir directamente al comentario. Los asociados son la autoridad en última instancia. Lo hacen activamente, de manera democrática, con el derecho a voto en las decisiones estratégicas y en la elección de representantes. Cada cooperativa decide qué decisiones son estratégicas para decisión del conjunto y cuáles son delegadas al Consejo de Administración. Esto es muy importante, digamos, porque muchas veces se confunden los roles de la Asamblea con las incumbencias del Consejo, ¿no? Muchas veces, y también con la incumbencia de los directivos, o si delegamos, si el Consejo delega en las gerencias o en consejos de dirección, cuál es la parte que le corresponde a cada uno. Eh, la ley lo establece, los estatutos lo establecen, pero siempre se suelen establecer disensos o confusiones, y es importante que las cooperativas lo tengan totalmente claro, incluso hasta que tengan manuales de procedimiento, para tener claro las incumbencias de la asamblea, las incumbencias del consejo y la incumbencia de la gerencia. Perdón. Entonces, los hombres y las mujeres ejercen como representantes elegidos, son responsables respecto a todos los miembros. Lo veíamos en la definición. Las cooperativas son propiedad conjunta de sus miembros y todos los responsables electos son responsables de sus acciones ante el conjunto de los miembros, tanto en el momento de las elecciones como a lo largo de su mandato. Bueno, este es un elemento importante que plantea la ASI. Uno siempre, digamos, si es electo, es responsable de sus acciones, no solo al momento de la elección, sino en el desarrollo de la gestión, de su gestión o de su mandato. Tenerlo claro. Bueno,
sobre el derecho a voto. En las cooperativas de primer grado, entonces se aplica un socio igual a un voto. Sin embargo, en las cooperativas híbridas o mixtas de primer grado se suele aplicar sistema de votación distinto, si existe una buena razón para ello. Y aquí la alianza entra en un tema de una figura cooperativa que todavía no está, digamos que es muy incipiente en Argentina, pero que está muy desarrollada en el mundo, que son las cooperativas de múltiples partes interesadas. Si ustedes estudian en las cooperativas de Mondragón, por ejemplo, ustedes van a ver que son cooperativas de múltiples partes. ¿Eh? No sé, el Banco Cooperativo de Mondragón es, tiene una gobernanza compartida por los trabajadores, por los que consumen los servicios financieros y por las empresas, ¿eh? Las fábricas industriales, las cooperativas industriales que dieron nacimiento al banco. Digamos, es una gobernanza compartida en tres partes y tienen un acuerdo, digamos, para la gobernanza, para la distribución de los resultados, ¿eh? Pero esa gobernanza compartida en partes, digamos, cada parte elige un socio y un voto, pero después tienen un acuerdo, de qué porcentaje tiene mayor responsabilidad en el desarrollo de la empresa. Normalmente la mayoría lo tienen los trabajadores, porque es una cooperativa de trabajo, pero tiene su presencia en el Consejo de Administración de las cooperativas industriales, que son las que le dieron nacimiento y operan con el banco, y los consumidores, que en nuestro caso, en la legislación argentina, los consumidores serían los dueños de la cooperativa y los únicos que integran el Consejo de Administración. Estas figuras nuevas, que está mirando mucho la Alianza Internacional, que también se llaman cooperativas de solidaridad, por ejemplo, en Canadá se han recuperado empresas, cerraba una empresa o quebraba en una pequeña población y era la principal fuente de trabajo. Entonces se hizo una cooperativa de múltiples partes, interviniendo el municipio, eh, personas de la comunidad que querían contribuir con capital para levantar nuevamente la empresa, los trabajadores, eh, constituidos en cooperativa de trabajo, y entre todos constituían una cooperativa de partes. Cada uno por su lado elegía sus representantes, y se integraban de acuerdo a un estatuto de gobernanza, digamos, hicieron un acuerdo. ¿Cuál era la parte más importante? Normalmente la parte más importante en el Consejo, siendo cooperativa de trabajo, es de los trabajadores, pero todos teniendo también representación en el Consejo, y se hacen acuerdos también sobre la distribución de los resultados, en base al esfuerzo que todos ponen en la construcción de esta empresa. Esto se está desarrollando mucho. La tendencia mundial es a que logremos a lo mejor algún día cooperativizar las cadenas de valor, digamos, ¿no? Que hoy sabemos que hay cadenas de valor en el marco del capitalismo, con eslabones más fuertes, que generalmente gobiernan las cadenas, condicionan a los eslabones más débiles, y los eslabones más débiles ensayan alianzas para poder enfrentar esta situación y que haya más equilibrio, ¿no? Y que no haya una explotación de los eslabones más fuertes a los más débiles. Este punto, entonces, es muy importante tenerlo presente porque en el desarrollo del movimiento cooperativo argentino han comenzado a aparecer estas experiencias en algún municipio por el tema del reciclado, la economía circular, y una asociación entre municipios, cooperativas de trabajo y cooperativas de trabajo que tienen el conocimiento para industrializar, digamos, los plásticos o la basura, ¿no? Y hacer aprovechamiento, digamos, ¿no? Y dar una perspectiva de progreso a la población. También hay múltiples partes en cooperativas de liberados, donde hay cárceles y se liberan a los presos, y entonces la comunidad ha desarrollado emprendimientos donde los presos se forman y luego retornan cuando son liberados, a sus lugares de origen, digamos, pero con una práctica que han realizado
con conocimiento de algo más de un oficio. En fin, son prácticas que se van realizando donde se unen más partes. También en la recuperación de personas que han caído, digamos, en la drogadicción. eh, hay cooperativas de múltiples partes donde participan, digamos, las entidades de salud, ¿no? O los encargados o los representantes de las entidades de salud, que son muchas veces las entidades de salud de los municipios. Hay algún caso en Buenos Aires, los propios enfermos y las familias, ¿no? Las personas que se están recuperando y las familias, y muchas veces también gente allegada, digamos, se buscan partes, como pueden ser ONG, que participen. Siempre se establece un acuerdo, digamos, de gobernanza y un acuerdo de esfuerzos y de distribución de resultados si los hubiera. Buscando tienen un gran carácter social estas cooperativas. Luego ya en las cooperativas de segundo y tercer grado, donde hay niveles de integración, que son las que nosotros conocemos, federaciones y confederaciones, se han aplicado sistemas de votación proporcional, cooperar, que la Confederación Nacional lo tiene. El socio que más participa y en la vida de la Confederación puede llegar a tener hasta seis votos, y el socio que menos participa hasta dos votos. Dos, seis, puede ser la diferencia. Es una fórmula aprobada, por supuesto, de acuerdo a la ley y por el INAES, donde se mide el grado de participación político-institucional y el grado de participación económica en el sostenimiento de la cooperativa. Eh, bueno, esto, votación proporcional que refleje los distintos intereses, la dimensión de las afiliaciones que se aportan y el compromiso entre las cooperativas implicadas. Esto es un elemento muy importante y la ASI lo tiene en cuenta. Es importante la gobernanza y el compromiso democrático, porque este segundo principio tiene que ver con eso. Hoy las tecnologías, las TICs, nos facilitan la comunicación y la participación, pero también es muy importante la participación personal en las reuniones de elaboración. O sea, las TIC nos facilitan, pero no renunciar nunca a la posibilidad de encontrarnos. O sea, las tecnologías tienen que servir para reforzar el vínculo, no para romper los vínculos, no para que no nos veamos nunca más, digamos, ¿no? Muchas veces esto que estamos haciendo hoy, esto nos facilita porque estamos a la distancia, unos en La Pampa, otros en la provincia de Buenos Aires, yo en Lobería, Fabricio en Azul, y podemos desarrollar esta acción. Pero esto no debe reemplazar totalmente a la construcción conjunta, al vínculo, al encontrarnos, a la elaboración. Se puede hacer tal vez también a través de las TIC, pero dentro de la cooperativa es muy importante que las TIC nos faciliten, pero que no impidan el encuentro. Bueno, cada cooperativa organiza su gobernanza en base a los objetivos, a la legislación del país y al ámbito geográfico. Esto lo plantea la Alianza Cooperativa Internacional. Muy bien. Hay que evitar que en relación a la gobernanza, nos señala la alianza, que hay que evitar que, digamos, que personas se perpetúen en el poder de la empresa o que gerentes impongan sus criterios al conjunto. O sea, la construcción de la gobernanza tiene que ver con construcción también del ser cooperativo, ¿no? Que seamos todos cooperativistas, que los socios no estén en la casa y estén alejados de la cooperativa, no tengan compromiso y les dé lo mismo que los servicios de electricidad o los servicios de telefonía se lo dé la empresa cooperativa que cualquier empresa de capital. No, tenemos que construir al asociado, tenemos que estar siempre, construir cooperativista para que la empresa sea cooperativista. Entonces, eso implica
la educación cooperativa. Eso implica que va a ser el quinto principio. Implica que se educar también a la comunidad, ¿eh? Conformar, para que tengamos mejores asociados, mejores cooperativistas. Y también implica construir la gobernanza, construir los líderes actuales y futuros. Para construir los actuales debimos pensar antes. Seguramente desarrollamos cooperativas escolares en nuestros lugares, desarrollamos acciones educativas, etcétera, etcétera, a lo largo del tiempo. Hoy tenemos consejeros o líderes que están gobernando la cooperativa. Estos líderes de hoy tienen que estar formando los del mañana. Si no lo hacemos, la tendencia va a ser a que los consejos duren muchísimos años y que siempre se tengan que reemplazar entre las mismas personas porque nadie se compromete, porque nadie viene nuevo, porque nadie tiene interés, porque incluso la cooperativa va muy bien, va tan bien que ¿para qué vamos a cambiar? ¿No? Entonces, terminamos perpetuándonos en el poder de la empresa, aún en contra de nuestra voluntad, pero para eso tenemos que trabajar, ¿no? En eso en FEDECOBA impulsamos mucho desde el Centro Integral de Capacitación, ¿eh? La conformación, el aprendizaje de los líderes futuros. Y a su vez, cuando esto sucede, normalmente, bueno, los gerentes, la gente más preparada, en quien nosotros delegamos la marcha de la empresa, gente que se ha formado en la universidad, terminan muchas veces imponiendo su criterio al conjunto, aquella enfermedad que llamamos gerentitis, donde el asociado pierde terreno, los representantes de los asociados no se sienten preparados y las gerencias imponen sus criterios al conjunto y llevan a la empresa de acuerdo a su parecer. Bueno, esto, la alianza señala claramente que hay que tratar de evitarlo. Y esto se evita con la participación y el compromiso, tener presencia y compromiso. Cuando te asocias a la cooperativa, tenés que tener claro qué tipo de empresa es y cuál es tu rol en la misma. Esto es construcción del asociado, lo llamo yo. Hoy existen cooperativas de múltiples partes interesadas que afrontan un reto para lograr que todas las partes asociadas entiendan su rol y compromiso. O sea, si esto que nos sucede en las cooperativas, que no somos de múltiples partes, somos una sola parte, somos cooperativas, llamémosla de consumidores, digamos. Satisfacemos la necesidad de servicios. Bueno, se asocian las personas porque necesitan electricidad, telefonía, internet, etcétera, etcétera. Bueno, si nuestra cooperativa fuera de múltiples partes, imagínense un municipio, una cooperativa de trabajo y una cooperativa de servicios públicos para desarrollar alguna iniciativa de economía circular. Bueno, es tres veces más complejo. O sea, entre todos tenemos que hacer acuerdos de gobernanzas ¿eh? Y ver que no ocurran estas cosas. La perpetuación en el poder, digamos, y que los técnicos imperen sobre los asociados. O sea, buscar ese equilibrio que nos hagan sentir que la cooperativa somos todos y todos tenemos que trabajar. Todos tenemos un lugar y respetar la opinión de todos. La cooperativa, en este segundo principio, también dice que la representación cooperativa debe reflejar la diversidad. Los miembros electos que ocupen puestos de responsabilidad dentro de una cooperativa deberán ser un buen reflejo de la diversidad de sus afiliados. Resulta fundamental ofrecer oportunidades de educación y formación a los miembros nuevos y a los jóvenes, lo que hablábamos recién. Se puede establecer sistemas de cuota para garantizar representatividad de los sectores, pero deben estar justificadas. Bueno, muchas veces se da en las cooperativas, sobre todo en las de trabajo, industriales, que el Consejo de Administración se integra con representantes de distintos sectores, del sector venta, del sector industrial, o el sector producción, del sector administrativo, ¿no? Entonces, establecido en los estatutos, hay una suerte de representatividad o en cooperativas que tienen filiales, que haya
representantes de las filiales. Bueno, todo esto tiene que ver con el mejor modo de construir a la empresa. Si la empresa, los asociados ven que es necesario que estén reflejados los distintos sectores en el Consejo, eh, bueno, se puede establecer en el estatuto y se puede desarrollar así. Esto es importante. Hasta como señala acá, en el mundo hay experiencia en que hay cuotas de representatividad de los sectores. Bueno, el sector producción tiene 3 miembros en el consejo, el sector ventas tiene 2 y el sector administrativo tiene 1. Eh, por ahí naturalmente se da, pero por ahí hay cooperativas en el mundo que lo tienen establecido así, pero tienen que ser cosas que sean el reflejo de la realidad de esa empresa cooperativa, no inventos que después les perjudiquen, sino que sean demandados por la realidad de lo que tienen que construir para satisfacer la necesidad que esa cooperativa satisface. Después nos pide la alianza apertura, transparencia y responsabilidad. Los órdenes del día y las actas de consejo y comités electos deberán ponerse a disposición de los asociados, publicarlos en línea si las cooperativas tienen presencia en Internet. La alianza en esto es clara, digamos, que haya transparencia, digamos, que se conozcan las decisiones que se van tomando, ¿eh? Que las conozcan todos, porque de esa manera se construyen procesos de liderazgo. Digamos, no es una persona el líder, digamos, hay procesos. Hemos discutido un plan, estamos trabajando en función de metas, tenemos un camino trazado. Bueno, en función de lograr esas metas, vamos tomando decisiones todos los días y vamos dejando registro de esas decisiones. Y bueno, y esos registros compartirlos, ¿eh? Eso es importante. Muchas veces la sensibilidad comercial, los requisitos normativos y el respeto a la confidencialidad de los datos de los empleados impondrán inevitablemente limitaciones a la apertura. A pesar de estas limitaciones, las cooperativas deberán garantizar a los miembros que tengan la posibilidad de discutir y exigir explicaciones a la junta directiva sobre decisiones comerciales importantes. En vez de junta directiva, así dice la ASI, pero el Consejo de Administración. Bueno, este tema es muy importante porque hace algunos años hubo una iniciativa en el Congreso, me acuerdo, de un diputado que dijo que, bueno, que se tenían que publicar los sueldos que ganaban los gerentes y los consejeros de administración en las cooperativas. En aquellas cooperativas iba para el servicio, era esencialmente para las cooperativas, digamos, de modo consumidor. Las financieras, las servicios públicos, las de consumo. Y fue un gran debate, porque, por ejemplo, hay cooperativas, grandes cooperativas, como las de seguro, que, que compiten con empresas, con empresas de capital, donde las empresas de capital tienen muy bien guardado qué sueldos pagan a sus gerentes y a las personas que desarrollan el trabajo. Ahora, las cooperativas tenían que publicarlo y darle una herramienta entonces a la empresa de capital para poder robarles gerentes o gente formada o gente muy capacitada, ofreciéndole más dinero, digamos. Si fueran cooperativistas los nuestros no podría suceder, pero puede suceder. Entonces se dio un gran debate, y al final no prosperó, eso no funcionó, pero muchas veces comercialmente hay determinados secretos que hacen a la competitividad de la empresa que no se pueden compartir con cualquiera, pero sí se tienen que compartir hacia adentro, hacia la toma de decisiones, hacia quienes delegan los asociados, digamos, y explicar bien las cosas. Y si hay algo que no se puede explicar, explicar por qué no se puede explicar. Estos temas son muy importantes porque hacen a la confianza dentro de la empresa, a que el asociado perciba que no lo están embromando, que las cosas son claras
Y hay apertura, hay transparencia y hay responsabilidad. Otro elemento muy importante es la revocación y destitución de representantes electos como característica de nuestras empresas y lo marca la ASI. Las normas y procedimientos democráticos de una cooperativa también deben regular la revocación y destitución por parte del conjunto de miembros mediante el debido proceso democrático de representantes electos que se aprovechen de su posición o que no cumplan su cometido en tanto que representantes electos, digamos. Si vemos que el Consejo de Administración funciona mal, bueno, no es que lo tenemos que sacar digamos, a golpe de puño, digamos. Hay un procedimiento, ¿eh? Tiene que haber un proceso acusatorio, de defensa, y habrá una resolución definitiva. ¿Eh? Normalmente, por lo menos en las cooperativas de trabajo, cuando hay un acto de indisciplina, se establece un proceso. Bueno, hay una acusación, hay una defensa del asociado acusado y resuelve el Consejo de Administración. Puede resolver la destitución. Le queda al asociado la posibilidad de recurrir a la asamblea con el 10% de la firma de los asociados que lo acompañen para pedir esa asamblea. Y la asamblea puede reafirmar la resolución del Consejo y excluirlo de la cooperativa. Pues en ese caso, la destitución, en este caso la exclusión de la cooperativa, llevó el debido proceso cooperativo, digamos. Después le queda al asociado la justicia. Pero si el camino cooperativo fue el correcto y se hicieron todos los registros y se cumplieron todos los pasos, generalmente la justicia apoya la resolución que ha tomado la cooperativa. Bueno, si es simplemente que no se lo expulsa de asociado, sino que se lo destituye como consejero o a un consejo de administración porque los resultados no han sido lo que los asociados tenían como expectativa, bueno, también se tiene que plantear el tema, se tiene que llamar a asamblea, se tiene que fundamentar, tiene que estar el derecho de defensa y bueno, y la asamblea como autoridad máxima va a resolver que las personas no sigan siendo consejeras, no que no sigan siendo socios. Este, Eso va caso por caso, digamos, ¿no? Pero ¿qué recomienda la ASI? Que se respete los procedimientos, ¿eh? Que si hay acusación, haya defensa, ¿eh? Que se conozca bien, que se documente bien y que documentada y en forma transparente los asociados puedan decidir en asamblea. La función del síndico también está en este segundo principio. Las cooperativas de mayor envergadura podían nombrar a un defensor o defensor independiente que se encargue de atender las quejas de los miembros. Los miembros deben tener derecho a presentar quejas sobre la falta de oportunidades de participación democrática o sobre irregularidades en el proceso democrático, así como quejas sobre la prestación de servicios de la cooperativa a los miembros. Bueno, la Alianza Cooperativa Internacional nos dice de alguna manera que el síndico es un contrapeso de poder. La sindicatura tiene el rol de representar a los socios que no están en el Consejo de Administración. ¿Eh? Pero aún aconseja que hay, y hay en el mundo cooperativas, que además del síndico tienen, digamos, departamentos, digamos, que escuchan, por ejemplo, a los consumidores. Un teléfono para recibir las quejas de los consumidores. Eso en relación a los consumidores. A los miembros, bueno, a los miembros normalmente, a los socios, es el síndico el que tiene que evacuar las consultas, si es, también lo puede hacer el consejo, también el consejo puede estar abierto y tener reuniones para charlar con los asociados, o sea, todas iniciativas que podamos tener que le den tanto al asociado como al consumidor la posibilidad de reclamo, la posibilidad de conversar, si se siente afectado,
va a ayudar al desarrollo de la empresa. ¿Eh? En las cooperativas de trabajo las quejas son, digamos, de los miembros asociados, si no tienen, si sienten que no tienen una correcta participación, pero también de los clientes, porque en el caso de la cooperativa de trabajo, digamos, eh, se provee de trabajo a través, por ejemplo, en una imprenta de imprimir libros. Bueno, el cliente puede reclamar por sus libros a la empresa y el asociado, y tiene que haber un dispositivo para el reclamo. Y los asociados a su vez, que satisfacen, que tienen su trabajo en la cooperativa de trabajo, tienen el derecho, digamos, a través de la sindicatura, del contrapeso que hace a que haya una gobernanza en equilibrio en la empresa. Código de buenas prácticas, digamos, de gobernanza. La implicación de los miembros electos en las tomas de decisiones cotidianas de la cooperativa es lo que diferencia a las cooperativas de otras formas de sociedades mercantiles. Los miembros de las cooperativas tienen una relación dual con su cooperativa. Son beneficiarios de la empresa y al mismo tiempo la controlan democráticamente. Serían clientes y dueños a la vez. Es lo que nos pasa. ¿Eh? ¿Cómo hacemos para transformar al cliente en asociado, digamos, ¿no? En las cooperativas de consumidores, así, digamos, tenemos que lograr que el cliente se convierta en asociado. Pero siempre va a existir esa relación dual, digamos. Es cliente y es asociado a la vez, porque él es usuario del servicio, pero a su vez es socio de la cooperativa y tendría que comprometerse y controlarla democráticamente. Aconseja a la alianza que haya manuales de procedimientos sobre la gobernanza para impedir conflictos de intereses o para que las instancias ejecutivas no tengan supremacía sobre las electas. O sea, muchas veces se da, por ejemplo, las contradicciones entre el Consejo de Administración y la gerencia. ¿Eh? Por ejemplo, una cooperativa que durante muchos años tuvo un consejo de administración y había un gerente y bueno, se conocían, funcionaban de memoria, cada uno cumplía su rol y de repente hay un cambio en la cooperativa. Este, Hay un cambio en el consejo de administración. Entra un consejo de administración nueva, está el viejo gerente y tiene que darse un proceso de acople nuevamente. Porque si vienen consejeros, muchas veces sin experiencia, se meten en las tareas, en las incumbencias del gerente y le quitan autoridad frente al personal, o al revés, hubo un cambio en la gerencia y el nuevo gerente, cree que le corresponden incumbencias que en realidad corresponden al Consejo de Administración. Estos, estas cosas se evitan si hay manuales de procedimiento. En las cooperativas de trabajo se suele hacer esto bastante seguido porque como el que trabaja eh, está dentro de la cooperativa, el socio trabaja, digamos, no está en relación de dependencia como en las grandes cooperativas de consumidores. En la cooperativa de trabajo el socio es trabajador y dueño a la vez, está ahí adentro. Por ahí fue electo presidente un compañero que está en la línea de producción. ¿Eh? Este, y el que lo supervisa, que es asociado de la cooperativa, no está en el consejo de administración. Entonces, esta persona que es consejero y a su vez tiene un rango inferior, digamos, en la línea de producción, tiene que tener mucho equilibrio para no ser valer su poder, digamos, institucional frente al resto de los compañeros de la producción. Muchas veces existen y se encuentran conflictos de este tipo. Por eso trabajamos mucho por ejemplo, en las federaciones de cooperativas de trabajo, en que se entiendan las incumbencias, ¿no? La incumbencia de la asamblea, hasta dónde llega, la incumbencia del consejo de administración, de la sindicatura, ¿no? Y los roles de la producción, de la venta, de la administración, ¿no? Y el modo de construir para que no surjan estos conflictos.
Bueno, manuales de procedimiento ayudan. Vamos. Todos los miembros electos tienen la responsabilidad de observar un código de conducta en el que se desglosan sus responsabilidades y el comportamiento ético que se espera de ellos. El código de conducta deberá estar incluido en los estatutos de la cooperativa que todo miembro electo está obligado a aceptar y cumplir. Además, deberá ser publicado y puesto a disposición de los miembros, los empleados y el público en general. En muchas cooperativas del mundo, y por eso la ASI lo señala, o sea, nosotros tenemos que predicar con el ejemplo, digamos. Eh, Se cuestionaba mucho en las cooperativas de trabajo que los miembros del consejo llegaran tarde a trabajar. Digamos. Ellos tenían que dar el ejemplo, digamos, ¿no? Era motivo hasta de asamblea, hubo. Pero siempre, digamos, todos, pero sobre todo los miembros electos, tenemos la responsabilidad de observar un código de conducta, en base a las responsabilidades que tenemos y un comportamiento ético que se espera de nosotros. ¿Eh? Predicar con el ejemplo. Bueno, muchas cooperativas elaboran código de conducta, muchas veces los estatutos los tienen, los reglamentos establecen algunas normas éticas, los reglamentos internos también los establecen, estableciendo modos de conducta para hacer las cosas. Y otras cooperativas tienen, efectivamente se llama así, código de conducta, y establecen 10, 12 o 15 puntos que tienen que observar los miembros, si no se establecen situaciones de conflicto. Esto está muy desarrollado en el mundo y hay mucho material en Internet que se puede encontrar. El proceso democrático por sí mismo no garantiza que el consejo de administración de una cooperativa sea competente. Entonces la alianza dice, tenemos que estar mirando siempre que los consejos, las sindicaturas, etcétera, digamos, sean competentes, digamos, desarrollen sus tareas de acuerdo a las expectativas que tienen los asociados sobre ellos, digamos. Por hacer una asamblea y elegir al más simpático, no quiere decir que va a ser el mejor consejero. ¿Eh? Entonces, la Alianza Cooperativa Internacional aconseja hacer auditorías, auditorías que pueden hacer las federaciones, que puedan ser empresas externas, ¿no? Como la auditoría que nos hacen en relación a los balances y de alguna manera la marcha económica de la cooperativa, también auditar el proceso de construcción democrática de la empresa. ¿Eh? Por ello aconseja auditorías anuales de competencias del Consejo para asegurarse que presenta el perfil colectivo y el conjunto de habilidades y conocimientos necesarios para ejercer un control efectivo de la gobernanza. Esto en Mondragón se da bastante, ellos tienen, bueno, tienen una Otálora, que es una institución, una cooperativa, que ellos es un centro de formación y ha desarrollado, digamos, auditorías y brinda ese servicio a los consejos de administración de las cooperativas de Mondragón. Y las cooperativas lo llaman, ellos hacen una auditoría de competencias y se establece en qué anda, cuáles son las fortalezas y cuáles las debilidades. Digamos, no se echa a nadie, las fortalezas se las refuerza y las debilidades se dan procesos educativos para reforzar y subsanar el inconveniente. ¿Eh? Las carencias que surgen, como dice acá, hay que planificar corregirlas con procesos de formación. Pero esto es un tema que por ahí no lo tenemos nosotros muy incorporado, pero que en el mundo se da. ¿Eh? No serían ya auditorías por el tema económico, sino auditorías para auditar el proceso democrático en la empresa. Todas las cooperativas deberán considerar si es correcto desarrollar cualificaciones que resulten adecuadas de exigir a sus miembros antes de presentarse a un cargo electo. Hay cooperativas que establecen que para ser consejero
por lo menos tiene que tener secundario completo. En general no se ve esto. Eh, en general nosotros, en nuestras cooperativas se exige antigüedad, o que tenga que tener un año de antigüedad o 2 años de antigüedad como asociado para ocupar un cargo en el Consejo de Administración. Pero en muchos lugares del mundo sí le exigen determinadas cualificaciones, desarrollar determinados cursos, hacer. Este, bueno, esto queda librado al desarrollo de la empresa, a las necesidades de la empresa, a lo que en conjunto los asociados vean, ¿no? Pero que debían considerarlo los compañeros, esa posibilidad. Bueno, ¿qué calificación tiene que tener quien venga al Consejo de Administración? Y eso puede estar escrito en un manual de procedimiento, pero no tiene que poner exigencias que después no se puedan cumplir, digamos. ¿No? Yo me acuerdo de una cooperativa de trabajo que puso que tenía que tener secundario completo para ir al Consejo de Administración. Y resulta que había 3 personas de la cooperativa que tenían secundario completo. Y ninguno fue a estudiar. Dieron 5 años o 10 años de plazo para que todos completaran el secundario en programas nocturnos, qué sé yo. Nadie lo hizo y llegaron a los 10 años, quedó sin valor el, lo que habían planteado porque solo había 3 que tenían consejo, habían completado el secundario. O sea, no podés plantear cuestiones también que sean un impedimento y que no se puedan cumplir. ¿Por qué se hace esto de defender de alguna manera qué características tiene que tener el que llega a la gobernanza? Por el riesgo de usurpación del control de una cooperativa que deberá evitarse mediante procedimientos democráticos estructurados y un sistema sólido de controles y equilibrios, en particular a través de oportunidades de educación y formación para los demás miembros. O sea, hemos trabajado en la cooperativa, tuvimos años en la cooperativa. Este es un ejemplo que me pasó a mí en mi propia cooperativa. Digamos, los primeros consejeros fundadores de la cooperativa, fuimos cambiados, digamos, luego de 2 mandatos, vino otro consejo totalmente distinto, nuevo, y nosotros no volvimos a reelegir. Y entonces tuvimos que hacer un gran proceso, hubo una tensión muy grande dentro de la cooperativa, casi se rompe, pero hicimos un gran proceso de los viejos consejeros, pegarnos a cada uno con un nuevo consejero y que en el puesto que habíamos tenido, yo me acuerdo que era tesorero, bueno, me puse al lado del nuevo tesorero a transmitirle todo el conocimiento, a trabajar con él, y así pudimos salvar una situación que casi hizo quebrar a la cooperativa, digamos, porque hubo una ruptura. Este, eh, los asociados, cuando habíamos empezado la cooperativa, éramos 12 asociados y cuando se hizo esta reelección después, éramos 45 asociados. Había habido un crecimiento muy grande en cantidad de asociados, pero no en la formación cooperativa de los asociados, y se dio un cambio, digamos, ¿no? Una rosca y un cambio en el consejo y casi quiebra la cooperativa. Entonces, estos riesgos que afectan, no por la usurpación, que afectan y puedan afectar y perjudicar a la cooperativa, hay que trabajarlos en el tiempo. Entonces, el mejor antídoto es la educación y la formación de los miembros para que sean cualificados para estar en el consejo. Eh, Esto ya lo vi, perdón. Las cooperativas, los comités electorales. Las cooperativas podrán optar por constituir comités electorales independientes de miembros que supervisen el proceso electoral. O sea, hay cooperativas cuando son grandes que tienen comités electorales específicos. Los comités electorales no deberán ser designados por el Consejo de Administración ni por los comités electos existentes, ni estar supeditados a estos últimos. Los miembros que ejerzan en comités electorales deberán ser elegidos y aprobados por las asambleas, no por todos los asociados,
y responderán ante ellos con el fin de garantizar que las elecciones sean abiertas y transparentes y respeten la voluntad soberana de los miembros. Una suerte de justicia electoral, digamos. O sea, esto aconseja la ASI, sobre todo en cooperativas que tienen miles y miles de asociados, que haya consejos electorales independientes elegidos por los asociados y que, por supuesto, los miembros de esos consejos electorales no sean candidatos a nada, ¿no? O sea, normalmente por cuestiones éticas así se hacen las cooperativas. Si hay que elegir una junta electoral, se eligen que la integren asociados que no se proponen para ocupar ningún cargo. Bueno, este es un elemento, digamos, de la democracia cooperativa que la Alianza considera importante. Auditorías de gobernanza democrática. Se aconseja a las cooperativas que lleven a cargo auditorías internas y externas con regularidad en lo que se incluya un examen de los procesos de gobernanza democrática. Algunas confederaciones y federaciones han aprobado recomendaciones para hacer las auditorías de gobernanza. Se aconseja hacerla cada 2 años y no pasar más de 5 años sin hacerlas. Esto aconseja la Alianza Cooperativa Internacional, para que no haya en nosotros un poco, tal vez el balance social viene a cubrir los aspectos de una auditoría general sobre la marcha de la cooperativa, porque el balance social se hace en base a los 7 principios cooperativos. Y de alguna manera, las cooperativas que hacen un balance social están explicando cómo desarrollan los 7 principios, y están siendo auditadas en ese sentido. Pero bueno, si no existiera eso, la Alianza Cooperativa Internacional dice hay que auditar los procesos de gobernanza democrática, para ver que no haya desvíos, que no haya gerentitis o que no haya gente que se eterniza en el poder, que no haya gobernanza totalmente autocrática, digamos, que se respete la democracia, en fin, que sea cooperativa. También es importante, señala la Alianza, la voz de los empleados. En las cooperativas que tienen empleados y estos tienen voz, las empresas son mejores. Hay cooperativas mixtas donde los empleados son miembros, la voz de ellos se escucha a través de su derecho democrático a participar. O sea, dice acá, en las elecciones del Consejo de Administración. Acá solo va a votar el empleado si es socio de la cooperativa, digamos, en el servicio eléctrico, si no, no vota. Este, eh, en las cooperativas de trabajo no hay. En las cooperativas, normalmente acá en nuestro país es relación de dependencia. Pero señala la alianza, y eso está bien, que debe escucharse la voz de los empleados. En Europa, ¿cómo lo han resuelto? Lo han resuelto que existe el socio trabajador. Las cooperativas de Mondragón, está el socio trabajador, el socio. Digamos, en el banco, lo que les decía, está el socio de consumo, están las cooperativas industriales que son socias y está el trabajador, que no es relación de dependencia, es socio trabajador de la empresa y tiene la mayoría en la gobernanza. Ahora, acá en Argentina eso no existe. Acá el empleado es relación de dependencia, aunque en la realidad, para ese empleado, la cooperativa eléctrica es como su cooperativa de trabajo, porque le provee trabajo. Es vital para él que la cooperativa siga existiendo y que funcione bien, porque si no, él pierde su trabajo. Ahora, es vital para la cooperativa que los empleados tengan voz y sean escuchados. Incluso en FEDECOBA tenemos cursos, incluso para charlar, ¿no? Clases con los empleados para entender el rol que tienen, porque el asociado, el dueño de la cooperativa, está en la casa y el que gestiona está en la empresa y es empleado y tiene relación de dependencia. Entonces es importante, eso que decimos, la cooperativa somos todos, y todos formar parte y todos tener la camiseta y que el empleado tenga la camiseta. Otras cooperativas constituyen comités de empresa u otras formas participativas. Esto sobre todo en otros lugares del mundo. Comités de empresa este, o otras formas de participación. ¿Eh? Bien.
Garantía de que se escuche a todo el mundo, es lo que plantea la ASI. Una cooperativa se pone al riesgo de fragmentación de su negocio y pérdida de miembros si alguno de estos tienen la impresión de que no se les presta atención y no están representados en el proceso democrático. Los miembros electos tienen que aceptar su responsabilidad, que representan a todos los asociados y no a la facción que los impulsó. Esto es todo, sobre todo cuando se dan divisiones en las cooperativas y hay agrupaciones, ¿no? Este, es una verdad inmensa, digamos. Debemos escuchar a todo el mundo. ¿Sí? Los que llegamos tenemos responsabilidad en el consejo, en la sindicatura, los empleados. Digamos, tenemos que escuchar a todos, ¿eh? Porque se percibe en la empresa cooperativa, se percibe más y se siente más como una injusticia si no se es escuchado. Sobre todo mi experiencia en la cooperativa de trabajo, eso es vital. Si alguien piensa que no se lo tiene en cuenta, empieza a sentir eso, se empieza a convencer, es letal porque afecta directamente al compromiso del asociado en la marcha de la cooperativa. Acá habla sobre directivo senior o consejo de dirección, sería la gerencia. Consejo de dirección lo llaman en Europa, digamos que serían nuestros gerentes, digamos, ¿no? Y que nuestros gerentes eligen sus colaboradores. Eso sería como un consejo de dirección. Deben ser muy claros los derechos democráticos y las responsabilidades del consejo de administración electo de una cooperativa, cuyo foco de atención es la estrategia empresarial a largo plazo y el papel de la gerencia, llamémoslo así, que es responsable ante dicho consejo y se encarga de la gestión cotidiana. Acá está hablando de lo que muchas veces nosotros en los cursos de FEDECOA hablamos de la gobernanza, cuando la gobernanza delegada, digamos, nosotros, la asamblea elige el consejo de administración, el consejo rinde cuenta a la asamblea. El consejo delega, ¿eh? Gobierna, una parte la hace en forma directa, pero otra delega en la gerencia. Muy bien. Es muy importante, digamos, que esté claro, digamos, ¿no? El rol de cada uno, ¿eh? Y que tenga claro las gerencias digamos, de qué se encarga el consejo y qué se encargan ellos, ¿no? Y dónde termina su responsabilidad y dónde tiene que consultar, ¿no? Siempre tiene que venir Randy Cuentas, pero tiene una libertad de acción, va a avanzar, pero tiene que tener clarito cuál es el límite, digamos, de, de autonomía que tiene y no tiene que pasar la raya y tiene que consultar cuando lo tiene que hacer. Los honorarios de los gerentes y del Consejo de Administración debe ser votado en Asamblea General para evitar diferencias irritantes que establezcan situaciones de desigualdad. Esto es lo que aconseja la Alianza Cooperativa Internacional, ¿eh? Que los honorarios, aconseja como regla general, que los honorarios de los gerentes y del Consejo de Administración se votaran en la Asamblea General. Esto en la realidad cooperativa a veces se da, a veces no. En la asamblea de cooperar se decide qué monto de viático se le reconoce al presidente, el secretario y tesorero de cooperar, por ejemplo. Ahí se hace en la asamblea. Pero en la asamblea no se charla cuáles son los honorarios de, del gerente de cooperar. Este, Esto queda a decisión de cada cooperativa, porque hay también temas que tienen que ver con la competitividad y con conservar, digamos, las personas que son útiles para el desarrollo de la cooperativa. Pero la alianza da ese consejo porque señala hacer esto eh, eh,
va a establecer, en Mondragón se hace, en Mondragón está claro, es 6-1, el que más gana, gana 9 veces el que menos gana. Y en lo común, digamos, a gerente de cooperativa, 6-1. Y entre los cargos menores no va a ser más de 3-1. Digamos, esto lo han ido modificando en el tiempo, pero eso está claro. Eso lo tienen todo claro, eso lo saben todos. Lo sabe la competencia, lo sabe, y no hay sobresueldo, ni se paga en negro. Entonces, ¿por qué? Porque hay una construcción cooperativa, hay una construcción que hace que los que trabajan en Mondragón se sienten bien pagos con lo que ganan, con todo lo que obtienen, digamos, en todas las cooperativas de Mondragón. Y no se van, y no lo roban, digamos. Otros. Entonces, basado en estas experiencias tan importantes en el mundo, es que la Alianza Cooperativa Internacional aconseja esto. Muy bien, ya estamos llegando al final. La función de las federaciones nacionales u organizaciones sectoriales. La mejor forma de cumplir con esta responsabilidad es mediante el desarrollo de recomendaciones de buenas prácticas democráticas, sistemas de auditoría y códigos de modelo de gobernanza acordes a la legislación nacional. Las recomendaciones sobre buenas prácticas democráticas y códigos de gobernanza fijan una norma de respeto a la cual se pueden medir y juzgar las prácticas en cada cooperativa miembro. Bueno, esto es el consejo que nos da la Alianza Cooperativa Internacional. ¿eh? Buenas prácticas democráticas, sistemas de auditoría ¿eh? y códigos de modelo de gobernanza de acuerdo a la legislación de cada país, pero que atienda a que las cooperativas somos todos, ¿no? Y que haya transparencia, que realmente, digamos, sea una cooperativa legítima. Asuntos a considerar en el futuro. Hay cooperativas donde participan consumidores, usuarios, empleados, empresarios independientes y personas jurídicas corporativas como partes interesadas. Plantean retos democráticos para sus miembros, lo que hablamos hoy, digo, las cooperativas de múltiples partes. A futuro, dice, hay que estudiar muy bien esto porque, digamos, nos pone en un brete. Tenemos que ser distintas partes y ser democráticos. También en las grandes cooperativas hay que garantizar un control democrático real y efectivo por parte de los asociados. ¿eh? ¿Cómo hacemos para las grandes cooperativas? ¿eh? Incluso cooperativas que tienen plantas industriales en otros países. Bueno, es un desafío. Se puede ser democrático, pero bueno, hay diferentes sistemas de leyes entre los países. Eh, es un tema. Pero si la cooperativa grande cae en ser antidemocrática, digamos, eh, se afecta, tienen problemas, digamos. Este, eh, Tienen que practicar la democracia, tienen que desarrollar formas para hacerlo, siempre achicando, o sea, dividiendo, armando sectores, viendo que haya formas de participación permanente, y en esto el modelo de Mondragón como modelo de cooperativas canadienses, el movimiento antigonista y cooperativas, tiene una larga experiencia en esto, y digamos, hay incluso hasta plataformas, Sociocracia, Democracia, digamos, que son para grandes empresas para la práctica de la democracia cooperativa. Además, cooperativas grandes han comprado empresas de capital en el exterior y pasan a ser filiales. Debe verse formas de que puedan asociar a los miembros de estas filiales. Bueno, esto le pasa a Mondragón, por ejemplo, con las filiales en México. Ha llegado a haber integrantes de las filiales de México que se han asociado a las cooperativas de Mondragón, pero está el impedimento de las leyes de cada país. Entonces van encontrando formas de participación, formas de propiedad participada de la empresa, en donde
los trabajadores van teniendo, digamos, hay como un sistema de gobernanza compartida, digamos, tratando que el trabajador sea partícipe en el desarrollo de la empresa y no ir hacia el modelo de capital, aunque en el exterior tenga el nombre de sociedad de capital, no sea cooperativa. Pues, todas estas cosas se están desarrollando y plantean la preocupación de la Alianza Cooperativa Internacional, a ver cómo lo vamos desarrollando y lo va a ir estudiando. No existen recomendaciones definitivas sobre el tema de límites al mandato. Eh, por ejemplo, periodo de 3 años, o sea, y puede ser reelegido 3 veces, o sea, 9 años. Aconseja la ASI que en una cooperativa un consejero pueda ser reelegido 3 veces, como máximo de 3 años. En la ASI puede ser reelecto hasta 18 años, en la Alianza Cooperativa Internacional. Después ya terminan los mandatos. Creo que ahora está reducido a 12, me parece. Hay que discutir a futuro sobre este tema donde es importante el número de asociados de la cooperativa, porque en una cooperativa pequeña, si pones periodos y límites cortos, te quedas sin socios. Vamos, nadie puede ir al Consejo de Administración. Esto pasó en una cooperativa de trabajo en Capital Federal. Tuvieron que cambiar el estatuto. Pero bueno, buscar si hay un esquema de capacitación de los líderes futuros, se puede ir reemplazando, se puede ir poniendo líderes, aprovechar lo mejor de nuestras capacidades en la edad en que estamos mejor, estamos más aptos para dar todo lo mejor para la cooperativa y luego, bueno, que haya gente formada que nos pueda reemplazar. Esto tiene que ver con el quinto principio, que ya vamos a llegar. Otros como la ASI permiten hasta 18 años, es lo que decía, creo que 12 es en la actualidad. Muy bien, muchas gracias por escuchar. Ahora preguntemos, opinemos, debatamos. Le voy a mostrar simplemente la próxima que nos pide el órgano de Contralor del principio cooperativo 2. Y van a ver todo sobre asambleas, memoria anual, consejo de administración, sindicatura, y van a ver filminas así. ¿eh? Si la Asamblea General Ordinaria se realiza dentro de los 20 días cerrado el ejercicio social. Es una norma obligatoria. Bueno, así van a tener hasta la Filmina 71 de todo lo es este segundo principio es el principio que más pide cosas el órgano local, el INAI, perdón, y los órganos locales competentes también. Digamos, es el que más pone la mirada el INAI de todos los principios. Muy bien, dejo de compartir y a disposición. Fabricio, vos tenés la palabra. Bueno, José, muchas gracias por compartir este material, por el esfuerzo de resumirlo, que sabemos que es bastante extenso. Así que ya nos dejaste un poco la guía para seguir leyendo el material que queda. Eh, si bien hoy estamos un poquito pasado de lo Me que pasé siempre de hora. charlamos, pero bueno, el material lo ameritaba, así que nos damos un ratito para compartir alguna pregunta, hacer alguna consulta y demás. Ahí veo que está Sol con la mano virtual levantada, así que dale Sol si querés arrancar con alguna consulta. Bueno, hola José, hola Fabri, ¿cómo andan? Bueno, yo armé dos preguntas, también tiene que ver con el principio de hoy, pero más que nada con la clase pasada. Y la pregunta es, la primera sería, en lo que es la construcción del ser cooperativo, si se analiza, digamos, agregar capacitaciones como requisitos de elegibilidad para los consejeros y de ingreso para los empleados de las cooperativas, y también una capacitación continua obligatoria, digamos, porque yo siento que, digamos, fortalece, digamos, la identidad cooperativa, el sentido de pertenencia, la posibilidad de los consejeros de poder tomar otras decisiones porque tienen, digamos, otra base, ¿no?
Digo, si se analiza eso en el futuro, digamos, como para incorporarse. Y eso hoy queda a la voluntad de las cooperativas, ¿no? Las federaciones y confederaciones tratan de brindar todo, y hay, digo, y las universidades tienen un montón de, digamos, Mm, de ofertas de formación en la economía social y solidaria. Pero no hay ninguna provisión para hacerlo. Las cooperativas ujú, que quieren hacerlo lo pueden establecer. ujú, Digamos, el INAES, van a ver a ustedes que, o sea, aconseja que hay que capacitar permanentemente. Y total. nosotros sabemos por la práctica que hay que hacerlo. Mm, Digamos, hasta el último día de nuestra vida nos tenemos que estar formando. Y claro. para la cooperativa central, formar a los empleados, formar a los asociados, construir el asociado, lo que hablábamos en la primera clase, ¿verdad? Construir al asociado, o sea, instruir a la sociedad en su conjunto, a la comunidad sobre lo que son los valores y principios cooperativos, sobre lo que es la empresa cooperativa. Digamos, debía estar en la preocupación permanente. Ahora eso lo podemos poner en el estatuto o podemos crear reglamentos para eso específicos. Podemos poner como aconseja la ASI, bueno, mirá, para ser consejero, aparte de tener una antigüedad, por lo menos tenés que tener, no sé, te vamos a dar un curso, el primer año podés ser consejero, pero el primer año tenés que hacer un curso obligatorio de tantas horas de educación cooperativa, qué sé yo. Digo, queda librado un poco, pero sí Mm. que es legítimo lo que vos planteás, Marisol, y es una No, necesidad. sí, más que nada porque por ahí en la experiencia, ¿no? Digamos que quede como digamos, a criterio de cada cooperativa hacerlo o no, como que lo veo que muchas veces no pasa, entonces eso hace que se perjudique el funcionamiento de la cooperativa, tanto desde el órgano de administración, de fiscalización de los empleados, entonces quizás como que negativamente ¿Ah? repercute digamos, en las cooperativas, entonces se nota. Simplemente es como solo consultarlo si hay previsibilidad de que en algún momento se pueda poner como exigencia de alguna manera, ¿no? Para poder profesionalizar también, digamos, a las cooperativas. Eso hoy en día solo está librado a que lo haga la propia cooperativa, digamos, a Claro. que establezca la exigencia. Ujú, Este, eh, y muchas cooperativas lo hacen de alguna manera, ¿no? O sea, forman gente porque es suicida no formarla, digamos. Está poniendo ujú, en peligro el desarrollo de la empresa. Y bárbaro. los órganos de integración, como federaciones y confederaciones, ofrecemos. FEDECOBA tiene un centro integral de capacitación, trata de dar cursos, insiste, charlas, estamos Sí, permanentemente trabajando, pero bueno, tiene que venir la demanda de la cooperativa, ¿no? De las cooperativas de base, y las cooperativas de base ser conscientes de que necesitan esto y exacto. trabajar. Este, Bárbaro. Y la otra pregunta estaba relacionada por ahí a habías mencionado en la charla anterior respecto a la realidad cooperativa de trabajar en el campo político para influir en las sociedades. Y mi pregunta es si, digamos, se hace un análisis, ¿no? De la actualidad sobre el impacto que tienen los lugares y en los organismos que hoy se interactúa y si hay una planificación, digamos, política social para el futuro, ya sea a corto o largo plazo, digamos. Más que nada para poder llegar el cooperativismo a distintos lugares y como una forma de acercarse a la sociedad, digamos, si hay algún análisis sobre eso. No, o sea, lo que hay en nuestro país, el movimiento cooperativo participa en el directorio del INAES, Claro, digamos. Lo mismo fui vocal en el directorio del INAES muchos sí, años y cogestionábamos la política pública, pero siempre muy, muy, muy condicionados a la política que el gobierno de turno exacto, desarrolle. El movimiento cooperativo, digamos, nosotros no ejercemos el partidismo, digamos, nuestras acciones. Digamos, nosotros somos empresas cooperativas y nuestros asociados tienen todos los colores políticos. Ahora, como si, después respetamos entonces una neutralidad en ese sentido.
dentro de la empresa. Pero como ciudadanos, los cooperativistas, tenemos el deber, digamos, y el derecho a participar en la vida democrática, a ser ciudadanos. Si sos ciudadano, elegís, ¿no? Y podés ser elegido con toda respetando la idea que cada uno tiene, ¿no? En donde uno, en la ideología que uno ha ido construyendo con uno mismo, eh, puede tener, yo la tengo como ciudadano, digamos, soy integrante de un partido político, etcétera, etcétera, pero digamos, eso, eh, si, para ponerte un ejemplo Sí. de qué es poder, nosotros, las cooperativas, tenemos poder en la sociedad. O sea, nuestras comunidades funcionan porque estamos en la comunidad. No somos partido político, no somos, pero somos constructores de comunidad. Digamos, Bien. transformamos las comunidades y nuestra opinión es más o menos tenida en cuenta. Eh, ahora, esto, digamos, tenemos, digamos, Ariel Huarco, que está en la Alianza Cooperativa Internacional, como movimiento global, con más de 1.300 millones de personas, con, digamos, más de 3 millones de empresas cooperativas. ¿Tenemos el poder de parar las guerras? No, no tenemos todavía Mm. el poder de parar las guerras. Pero hace poco Ariel estuvo en una reunión en Sofía, Bulgaria, donde se reunieron 18 países de aquel lado del mundo, que 10 representantes cooperativos de 18 países, que 10 países estaban en guerra entre sí. En esa reunión se desarrolló llamarle una diplomacia civil, una diplomacia cooperativa, para ver cómo las cooperativas funcionan, digamos, en países que están en guerra entre sí y cómo construyen después lo que queda. Digamos, estamos en un camino de construcción. Ahora, que tengamos representación política en las cooperativas, el único país que conozco del mundo es Inglaterra. Es Inglaterra que, que tiene el partido, se llama el Partido Laborista Inglés, está formado por dos partidos políticos, el Partido Cooperativo y el Partido Laborista, Ujú. entre dos planteas. Les pido permiso porque están golpeando en mi casa desesperadamente. Te dejo Bueno. que hables vos, Patricio. Dale, José. Eh, nos dejaste el sillón vacío. Ahí, Sol, la verdad que la pregunta tuya, la primera es, creo que se va la salud del movimiento cooperativo en esa primera pregunta. Me parece que lo hablábamos en la charla pasada, que en algún proyecto de modificación de la ley de cooperativas que estuvo circulando hace algunos años con distintos foros de debates, un primer borrador de esa ley, creo recordar, establecía como un requisito la formación para ingresar a los consejos de administración y ponía en cabeza de las federaciones los departamentos de formación de sus cooperativas de base, ¿no? Coincide con vos en tu pregunta, no sé si lo leíste en el chat, Gerardo García, el presidente de la cooperativa Tres Algarrobos, que se va y dice que es una muy buena tu pregunta. Le doy la palabra a Norberto de Eh, Cristófaro, que estaba con la manito levantada por ahí. ¿Te quedó sí, algo, José? ¿Atendiste la ah, puerta? ¿Todo bien? sí. Lo que sí podemos hacer, es que creo que es una cosa que no hemos hecho, tal vez, en nuestro compromiso ciudadano, los cooperativistas, es llevar el lenguaje cooperativo a la política. Ujú. Que los partidos políticos funcionen como cooperativas. ¿Por qué no? Los partidos políticos son sociedades de personas. Es un afiliado, un voto.
y no funcionan tendrían que funcionar como una cooperativa. Y no funcionan, funcionan como una empresa de capital. ¿Cuál es el capital del partido político? Lo que miden las encuestas. Fulanito mide 30%, fulanito mide el 20%, es el dueño de la empresa. Y condiciona a los demás de arriba para abajo y funciona el besamano. Entonces los territorios más débiles tienen que ir a besar la mano arriba. Entonces el palacio está en Capital Federal, en el Parlamento, y el resto somos los súbditos. El sistema tiene que funcionar al revés de representación política. El afiliado es un convidado de piedra, que cada 2 años tiene que ir a votar. Y las listas y todo lo que se arma en cotos cerrados, en habitaciones, en roscas, sin la participación. Entonces, lo que nosotros tengamos, la idea que tengamos, lo que tenemos que llevar a la política es la cultura cooperativa. Eso sí lo podemos hacer. Nosotros no podemos embanderar nuestras empresas. Jamás lo podemos hacer. Porque no estaríamos siendo honestos con los asociados. Los asociados piensan lo que quieren. Nuestras cooperativas, además, deben dialogar siempre con el poder, digamos. Nosotros siempre tenemos que tener, es imposible que nuestras cooperativas no dialoguen, digamos, con los municipios, con la gobernación, porque nosotros somos un sector de la economía importante, pero además somos más importantes porque existimos en todo a lo largo y a lo ancho del país y hemos ayudado a construir esta nación. Lo que no nos hemos animado a hacer es llevar la cultura cooperativa a la política. Y eso es un deber como ciudadano. Me faltaba completar eso, nada más, perdón. Gracias, Charles. Gracias, José. Norberto. Hola, sí, Fabricio. Bueno, gracias, José, por la exposición, la verdad que muy, muy valiosa. Quería consultarle ahí dos preguntas en una. Si usted cree que los límites de mandato deberían analizarse según el tamaño y complejidad de cada cooperativa, y la otra que tendría que ver con los mecanismos. ¿Qué mecanismos pueden implementarse para formar nuevos liderazgos antes de producirse los recambios institucionales? Claro, sí, yo creo que sí. O sea, en las cooperativas de trabajo tenés que tener mucho cuidado porque son chicas. Entonces, si vos pones exigencias muy altas, se van a quedar lo que yo decía, te vas a quedar, sos de 20 personas y pones límites. Bueno, hay que renovar muy seguido y prohibís, digamos, prohibís la reelección, por ahí te quedás sin gente, digamos, es una dificultad. Pero en las grandes cooperativas, donde hay miles de asociados, lo que hay que estructurar, digamos, un proceso de liderazgo, digamos, yo llamo una gran agrupación, que es la que gobierna la empresa cooperativa, en donde tenés que tener la formación permanente, digamos, vos tenés que ir hoy formando los líderes, los consejeros que van a entrar, que te tienen que reemplazar. O sea, tenemos que mirar, por eso es integral. Empieza, la cooperativa nuestra tiene que impulsar cooperativas escolares. Yo en Arroyo Dulce hablé con el Consejo de Administración, eran todos muchachos, ya hoy profesionales, con familia formada, pero que habían empezado 15 años atrás en la cooperativa escolar de Arroyo Dulce. Y hoy eran todos consejeros. Hicieron todo un camino. Bueno, nosotros, ese camino se construye. No, generalmente lo dejamos librado al azar, a mirar en la comunidad, a ver quién pinta, quién puede ser, ese pibe tiene buena onda, qué sé yo, esa chica, vamos, lo buscamos. Y bueno, y muchas veces nos pelamos la frente porque no anda, rebota. No, debe haber un proceso formativo. Y eso no se resuelve solo de una cooperativa, sino que en conjunto con la federación. Digamos, ¿no? Nos tenemos que brindar los servicios de que aquellas personas que las vemos
en su condición, que pasó por la cooperativa escolar, que vino, que tiene alguna inquietud, que bueno, también elegir en los momentos de la vida, porque hay momentos de la vida que vos, si es muy joven, lo quemás por ahí, lo adelantás, por ahí entre los 40 y los 60, digamos, es la mejor edad, buscar personas, y bueno, y si vas eligiendo esas personas, las ves, en el conjunto, te das un trabajo. ¿Viste? Ponés recursos para formarla, le interesás, querés ir a formarte, hacer este curso, lo podés tomar por internet, o sea, empezar, o sea, no puede quedar librado al azar. Es un conjunto de actividades educativas que va desde el Bárbaro. asociado, que está en la casa, que hay que formarlo, porque hoy, si empezamos hoy la tarea, la comunidad no está formada. Entonces, desde el asociado que está en la casa hasta el chico que está en la escuela. Y la escuela primaria, la secundaria, y bueno, y debe haber un departamento de educación en cada cooperativa que trabaje estos temas con la federación. Hablo hasta por los codos, Eso viejo. es Bueno, esencial. A basta. mí insisto siempre mucho en esto, y que, claro, por ahí todo este esfuerzo para una sola cooperativa es solo, pero si lo hacemos entre varios, se puede encarar. Esa era una parte de la reunión, de la pregunta. La otra era, ¿Qué mecanismo? Bueno, justamente sí, pero la respondiste ahí también, que para implementarse, para formar nuevo liderazgo antes de producirse los claro, recursos yo creo que institucionales. hay que, incluso, mirá, este año hubo un curso que no hicimos o que estamos por empezar, Fabricio, no me acuerdo, pero conozco una cooperativa, digamos, que ya en distintos cursos formó a casi toda su gente, lo envió a todos, de hecho. Entonces, iba a mandar este año a Fedecova a dos personas que no trabajan en la cooperativa, a dos personas de la comunidad, pero que Claro. pueden ser posibles futuros consejeros. Y iba a invertir unos buenos pesos en eso. Los llamaron, les explicaron, las personas aceptaron y se iba. Digo, viste, hay que tomar el toro por las astas, digamos, hay que construirlo. Sí, seguro. Porque si no, somos muy, muy vulnerables. Sí, comparto también el 100% de lo que decía con respecto a la representatividad en la política de las cooperativas, que muchas veces en los órganos nacionales, sea Cámara de Diputados a nivel nacional o Senaduría o en las cámaras de diputados provinciales, no tenemos una voz, o sea, cooperativa, o sea, como diputados o senadores, y eso también hace que también uno esté muy alejado de ese ruido político y hoy también tengamos ciertas consecuencias, ¿no? Que pueden ser De, hasta de llamar la todas atención. maneras, de todas maneras te digo que tenemos fuerza porque lo comprobamos hace 15 días o 20 cuando por esta ley de hojarasca que iban a sacar, querían que metiéramos en el cálculo de la 23.427 del 2% del patrimonio neto, Exacto. todas las construcciones que tenemos. Nos fundíamos todo. Sí, sí, sí. Y hubo una presión fuerte de todo el movimiento cooperativo en el Parlamento, se hizo la reunión de comisión y fue tan contundente que hubo tres dictámenes, uno del oficialismo, otro del medio oficialismo, digamos, y Exacto. otro de la oposición, y los tres dictámenes nos dieron la razón a nosotros, sacaron lo que nosotros queríamos sacar, digamos. O sea, tenemos un poder como Sí, gremial, sí. llamémosle así, del conjunto del movimiento, pero todavía no es tan grande ese poder gremial como para incidir tanto, digamos. Exacto. Tendríamos, digamos, en una maniobra envolvente, diríamos, tendríamos que transmitir la cultura cooperativa a las organizaciones políticas para que hubiera una sociedad un poco más cooperativa, digamos. Exacto. Gracias, José. Gracias, Fabricio. A vos, Norberto. Eduardo, ¿tenías la mano levantada? Sí.
Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias José por todo lo que has dicho, realmente que es muy interesante. Yo pertenezco al rubro de la parte de las cooperativas de servicios públicos, básicamente cooperativas eléctricas, donde veo hoy con mucha tristeza cómo las grandes cooperativas de la provincia de Buenos Aires las han llevado, embarcado en deudas multimillonarias, donde superaron su capacidad de pago. Gente que se han enquistado en los consejos de mediación, que al no tener límites, no lo siguen ejerciendo y se lo siguen prestando entre varios amigos. Y ahora somos los asociados los que tenemos que hacernos cargo de las deudas multimillonarias. Lamentablemente, bueno, tenemos un 5% que tenemos que dedicarle a la parte de educación, de la parte del cooperativismo, y sin embargo no se observa, por eso tampoco tenemos formación de dirigentes. Y lo más triste es ver a los síndicos que han funcionado, han hecho una función de ser funcional al poder de turno y no representar al asociado, que es el dueño de las cooperativas, al adquirir la deuda a espaldas directamente del asociado. No solamente adquirieron la deuda, sino que después firmaron el acuerdo de pago a Camesa, donde después de una vez que está firmado, manifiestan no saber cómo hacer para afrontar los compromisos que siguen. O sea, lamentablemente ese es el nivel de dirigente que tenemos. Esto no es producto de la casualidad, es un producto de lo que venimos viendo de hace muchos años, la falta de formación de dirigentes cooperativos. Hoy manejar una cooperativa multiservicio no es para cualquiera. Un síndico no puede ser capaz en este momento de ser representante y conocer todos los reglamentos y leyes que tienen que ser aplicados en las empresas multiservicios. Hoy tenemos un síndico que tiene que entender en lo que son pérdidas eléctricas y pérdidas no técnicas, porque es el patrimonio de la cooperativa, se lo llevan puesto porque ya en los niveles de pérdidas que tenemos son enormes y se pueden llevar puesta la cooperativa. Y eso tiene que ver con la sindicatura. Y hoy la sindicatura no está en condiciones de mostrar, por lo menos lo que ha mostrado, no está en condiciones de encarar nada de esto. No solamente eso, sino que encima vemos, lamentablemente, algunas declaraciones públicas y parece como que estuvieran viviendo en otro planeta, y los asociados estamos al margen. Entonces, esto es una situación muy triste, muy lamentable. No sé cómo vamos a salir a partir de julio porque vence el plazo de gracia que se ha firmado y hay que comenzar a pagar. Y bueno, yo creo que esto también es producto de la falta de participación del asociado, que no se ha hecho presente en los momentos de los actos eleccionarios, renovación de autoridades, etcétera. Así que estamos muy lejos de todo lo que vos has dicho, de lo que las recomendaciones de la ASI. Hay que trabajar muchísimo, y ese es un desafío que tenemos todos los cooperativistas y que queremos ver las cooperativas fuertes también. Así que, bueno, eso lo quería comentar porque hace mucho tiempo que estoy trabajando en el tema, estoy viendo esto, y últimamente las declaraciones han sido muy pobres, lo que se ha escuchado de los dirigentes. Eh, Gracias a todos, gracias por escuchar y bueno, nos veremos el mes que viene. Bueno, aclaramos que un poco la situación especial que se da en la ciudad de Azul. Este, que no comprende a todo, por supuesto, pero que la venimos siguiendo hace mucho tiempo y acompañando a Eduardo. Y bueno, estas situaciones solo los asociados la pueden dar vuelta, ¿no? Y ojalá llegue ese momento. Gracias, Fabri- Eduardo. Me pareció que Elsa y Gabriel estaban por allí con la mano levantada, la bajaron. No sé si todavía están con Hola, ganas de sí, la preguntar bajé. algo. La bajamos porque de alguna manera la intervención que hizo recién Orbeizeta con las preguntas respondieron lo que íbamos a consultar, que era más o menos eso, cómo hacíamos para que de pronto un dirigente gremial entendiera esta situación, porque a veces tenemos problemas con el sindicato de Luz y Fuerza, todo lo que estamos en el sector eléctrico lo conocemos, ¿no es cierto? Pero acá está Jorge queriendo aclarar algo. Era José, porque yo padecí, buenas tardes, porque llegué tarde a la reunión.
Está bien. Parecí mucho, digamos, el sindicato de Luis Fuerza, sobre todo de Mar del Plata. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puede incidir el cooperativismo? ¿A qué nivel hay que manejarse para que los sindicatos entiendan que tienen que diferenciar las cooperativas de las empresas privadas? Porque ellos tienen igual salario, igual tarea, igual salario, ¿no? Pero, digamos, cuando era la empresa pública, ellos no entendían que las empresas públicas vivían digamos, de los impuestos y las empresas cooperativas no vivían de los impuestos, tenían que afrontar sus pagos con sus ingresos. Mientras que la provincia, que yo deba, no le iba bien, se aumentaba la provincia y cobraba a todo el mundo. Y nunca entendieron la diferencia entre una empresa privada y una empresa cooperativa. Entonces, yo creo que de alguna manera, no sé cómo se le puede hacer entender a los sindicatos a todo nivel que sepan diferenciar las cooperativas. Porque también parte de las deudas a veces tienen que ver con esas cosas, ¿no? Los salarios que cobran o los planteles numerosos, que a lo mejor pueden ser menos, pero para ello eso tienen que entender cómo funciona el cooperativismo y no lo entienden. Y lamentablemente, por lo menos en el caso de esta cooperativa, acá ingresan todos por la bolsa de trabajo de ellos y claro, de cooperativismo no saben nada. Pero yo una vez discutía, a mí me decía, bueno, un dirigente conocido del sindicalismo, que ellos educaban. Yo le digo, no, ustedes adoctrinan, no educan al empleado, lo adoctrinan directamente. Pero bueno, no sé a qué nivel se puede plantear o cómo se puede hacer. A nivel cooperativo individual es imposible que eso se pueda manejar. Y hay Eso, cooperativas acá en la costa donde los empleados, o sea, los sindicatos la han tomado directamente. Pero bueno, no sé, le dejo la inquietud. no, Si no, 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 ese es un tema que es muy charlado. Yo creo que hay una única manera que es el diálogo, ¿no? O sea, hay que, hay que, hay que sentarse, hay que hablar, hay que trabajar mucho. Eh, es difícil. Yo vengo del mundo del cooperativismo de trabajo y en general el sindicalismo durante muchísimos años consideró que las cooperativas de trabajo eran una forma de precarización laboral y entonces la combatieron eh, plenamente. bueno, Estuvimos 25 años intentando tener una ley de cooperativa de trabajo y siempre moría en la Comisión de Legislación Laboral. Seguimos trabajando, seguimos dialogando y hoy hay muchísimos sindicatos que tienen áreas de cooperativa. Digo, porque la ley de asociaciones profesionales que rige a los sindicatos tiene un artículo que dice que deben promover la economía social y solidaria. Lo que pasa es que por ahí no lo hacen. Ahora, al cooperativismo de trabajo nos llevó muchísimos años, casi 40 años de diálogo, el entendimiento que tenemos hoy bastante, bastante desarrollado. En Europa existe otra realidad, existen los sindicatos, pero existen los socios trabajadores, o sea, cooperativas de parte, como que la cooperativa de Mar del Plata está integrada por los socios de consumo y los socios de trabajo. Son todos socios de la cooperativa y la llevan adelante en conjunto y comparten el consejo de administración y eso. Así es en España, por ejemplo. Pero bueno, acá no es así. Entonces hay que dialogar desde las instituciones de cúpula, ¿no? De las confederaciones y federaciones con el movimiento sindical y charlar y ver este, qué forma, entender esto que yo digo, ¿no? Que no es venir y reclamar y expoliar a la cooperativa, sino comprometerse a construir la cooperativa. Y el mejor negocio para el sindicato es que la cooperativa funcione bien, no que quiebre y se funcione mal. Un ejemplo paradigmático lo tenemos con Sancor. Sancor y el sindicato de lecheros. El sindicato de lecheros, desde que empezó la crisis de Sancor, tuvo la visión que de Sancor se tenía que hacer cargo una empresa privada, empresa de capital. Basta de chacareros, basta de cooperativistas, empresa de capital. Y bueno, trabajó en conjunto y terminó quebrándola. No solo
los malos manejos de los gerentes, más la posición del sindicato, más estar los socios lejos de las decisiones de la cooperativa, hicieron que destruyeron la empresa láctea más importante del país, ¿no? Entonces, Sancor a su vez se aisló, porque la cadena láctea, la cadena de valor láctea en el mundo está controlada por las cooperativas de productores. Se aisló, no estuvo, no se ligó a las cooperativas del mundo, como Fonterra u otras, digamos que francesa, en Europa, en todos los continentes. La cadena láctea no la controlan los privados, sino las cooperativas. No se ligó, podría haber solucionado el tema. De esa manera no lo hicieron. Bueno, hoy tenemos una empresa destruida. Por el conjunto de estas cosas que hemos hablado hoy, ¿no? Del segundo principio cooperativo. Pero creo que es diálogo, 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 cosas en común, que en nuestras escuelas de formación hablen los formadores sindicales y nosotros hablemos en las escuelas de formación de ellos. Digamos, hay un camino para andar sobre la base del diálogo. Imponer va a ser difícil, por Sí, más no, que no hagas se una puede. modificación de la ley, pero yo creo que el camino es entender qué es lo que entendió, por ejemplo, el gremio gráfico, el gremio metalúrgico. Los metalúrgicos, en el Secretariado Nacional Metalúrgico, pueden estar los cooperativistas del trabajo que están afiliados al gremio, junto con los trabajadores en relación de dependencia. Tienen plenos derechos, igual, digamos. O sea, hay gremios muy fuertes que entendieron que el camino es la defensa de la empresa. El mejor negocio es que la empresa siga existiendo, digamos, sea cooperativa o sea privada, de lucro. Que exista mercado interno y que haya producción en el país. Cuando suceden fenómenos duros, neoliberales, muy duros, ahí medio se recapacita. Por ahí están dadas las condiciones para dialogar en este sentido. Pero hay que hacerlo no solo, sino desde las organizaciones del cúpula. Sí, correcto. Bueno, Gracias. Bueno, muchas gracias. gracias. Gracias, José. Bueno, gente, me parece que llegamos al final, ¿eh? Estamos pasados como 40 minutos. Uh, No, gracias. Bueno, ahí tenés, José, en el chat, gente que se tuvo que retirar, pero bueno, hacen todos Está bien. muy buenos comentarios respecto de la exposición, así que bueno, gracias a todos ustedes también ahí por quedarse hasta el final. Nos estamos encontrando el mes que viene nuevamente con una nueva exposición, José con el tercer principio. Bueno, el tercero, Sí, sí. que es Que, donde tenemos que poner plata. exacto, la En la participación empresa económica. cooperativa. Así Exacto. que también es un temazo como para que podamos charlar Exacto. y debatir. Va a ser el 9 de junio, ya se lo vamos a estar recordando también vía mail o a través de los distintos canales de comunicación que tenemos. Así que bueno, muchas gracias y nos Bien. encontramos el mes que viene o en cualquier momento con algunos de ustedes, seguramente en el transcurso de esta semana. Chau, chau. Lindo. Chao. Gracias. Chao, Gracias gracias. a toda Gracias. la gente. Adiós.